Sí. Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te agradecemos nuevamente por poder reunirnos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo conforme a tu palabra. Gracias por poder compartir con Él y con todo el cuerpo de Cristo tu palabra y con todos los que van a venir a ser salvos de parte de nuestro Señor, por medio de nuestro Señor. Gracias por esta transmisión, porque la palabra llegue hasta la palabra acerca de nuestro Señor, llegue hasta lo último de la tierra, porque hemos venido a ser testigos por amor a vos, para ser servidores de Cristo y así poder amarnos los unos a los otros con el amor tuyo en Cristo, Padre. Gracias por este gran privilegio de ser llamados tus hijos y de poder enseñar tu palabra, aprender tu palabra, redarguirnos con tu palabra, corregirnos con tu palabra y principalmente a nosotros los que enseñamos. Gracias por este gran honor y privilegio de poder estar en esta función y por toda la gente que va a escuchar esta enseñanza. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén. Bueno, comenzamos. Hoy vamos a tratar acerca de el andar digno del cuerpo de Cristo. Ya habíamos dado una enseñanza anteriormente acerca del andar del cuerpo de Cristo y cómo debía de andar el cuerpo de Cristo, pero hoy como que es una segunda parte de esto, de ver con la dignidad que tiene que andar el cuerpo de Cristo, ¿no es cierto? Digno significa alguien que es merecedor de confianza. ¿Okay? En base a la gracia de Dios, nosotros podemos ser dignos por la gracia de Dios y no por mérito propio, porque Dios nos capacitó para ser dignos espiritualmente hablando. Ustedes saben que la gracia de Dios, muchos nos enseñaron que es un favor inmerecido de parte de Dios hacia el hombre. Sin embargo, yo mucho no comparto eso, porque algo inmerecido es como que tomá, te doy, no te merecí, pero te doy, así no me molesta más. Y creo que esa no es una actitud en base a la característica de lo que es Dios con nosotros como Padre, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, ¿no es cierto? Él amó, Él realmente ama. Así que yo creo que la gracia de Dios tiene que ver con la misericordia de Dios, que también hemos recibido definiciones de la misericordia de Dios que no son del todo correctas. Por ejemplo, juicio merecido que es retenido. Sin embargo, la palabra muestra que la misericordia tiene que ver con alguien que tiene compasión por alguien necesitado, pero no solo tiene compasión, sino también acompaña esa compasión con una acción favorable al que está necesitado. ¿Entiendes? Lo ayuda a salir de ese episodio malo que está viviendo, de esa condición mala, y hace algo a favor. Por ejemplo, cuando Pedro se empezó a hundir en el agua, Jesucristo tuvo misericordia y le extendió la mano, y cuando le sacó, recién ahí lo reprendió. La parábola del samaritano, que muchos pasaron ahí y le miraban con compasión, y él estaba ahí, y pasó un samaritano y tuvo compasión, lo levantó, lo llevó y lo hizo atender. Eso es lo que es verdaderamente misericordia. Y en su amor Dios tiene misericordia para nosotros, su creación, porque Él de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida por siempre, ¿no es cierto? Entonces creo que a partir de ahí, a todos los que creemos en el Señor Jesús,
como Señor de nuestra vida, creyendo que Dios lo resucitó de los muertos, somos capacitados por medio de Cristo de poder tener un andar digno. De poder tener un andar digno. Quiero que vayamos al libro de Colosenses. El libro de Colosenses. Vamos a... Hola Carlos, Dios te bendiga. Vamos a empezar a leer el libro de Colosenses en el capítulo 1. Y voy a leer de corrido prácticamente hasta el versículo 5. Capítulo 1, versículo 1 al versículo 5. Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosa. Gracia y paz sean de vosotros, de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. El libro Colosense de movida da tres características especiales de esta iglesia: santos y fieles hermanos en Cristo. Tres características que ningún otro libro dirigido a la iglesia desde Romanos a Tesalonicenses contiene, a excepción de Efesios, que dice a los santos y fieles. Los otros libros dicen a los santos. Este libro contiene tres características que describen la cualidad que tenía esta iglesia, porque la palabra santo, bueno, sabemos que son apartados, ¿no es cierto? Ellos se mantenían limpios de toda contaminación pagana que era producida en aquella época por los líderes religiosos y las culturas paganas que estaban a su alrededor, sometidas obviamente por nuestro adversario el diablo, y fieles hermanos, una manera muy amorosa y muy cercana de llamar a esta iglesia. Esta palabra fieles es la palabra pistos, que viene de piste. ¿Entienden? Quiero leerles acerca de esta palabra para que ustedes noten la cualidad de esta iglesia. Digno de confianza es lo que significa fieles. Confiable, fidedigno, fiel, creyente, verdad. Tiene que ver con el fiel, digno de confianza, con alguien verdadero y seguro, fiable. La mayoría de los diccionarios traducen de esta manera la palabra pistos. Fieles hermanos, ¿en qué? En Cristo. Y esto es fundamental, porque ellos no eran fieles hermanos en la política, en el deporte o en cualquier otra cosa que la cultura de aquella época producía. Ellos eran fieles hermanos en Cristo. Decir en Cristo prácticamente es decir que eran dignos de confianza en el cuerpo de Cristo y para el cuerpo de Cristo. Era una iglesia que se mantenía al servicio de Cristo, sirviendo a cualquier hermano, porque dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, sin excepción. A todos los santos sin excepción. Ustedes saben que el amor de Dios es
en Cristo Jesús. ¿Se acuerdan? Sí, Que claro. nadie nos podrá separar del amor de Dios que es En en Cristo Cristo Jesús. Vos no podés hablar del amor de Dios fuera de Cristo Jesús. Si vas a manifestar el amor de Dios, lo vas a hacer en Cristo Jesús. Esta iglesia estaba en Colosa, ¿no es cierto? Ahí donde estaban estos maravillosos cristianos que estaban caminando y era oída su fe en Cristo Jesús y el amor que tenían para con todos los santos sin excepción. Fíjense que dice a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosa. Esta es una cualidad digna de imitar porque podemos decir que están en Posada, que están en Buenos Aires, que están en Perú, que están en cualquier cosa. Y si nosotros hoy quisiéramos profundizar un poquito más esto, porque yo creo que Dios en su presencia se habrá dado cuenta de estas cosas antes que pasaran, podríamos decir a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en tal o cual denominación también. Totalmente. Tengo hermanos en denominaciones evangélicas que tengo una maravillosa relación. Yo, por ejemplo, renací de la simiente incorruptible en The Way International. Tengo hermanos en The Way International que son muy queridos para mí. También tengo hermanos en el CENEF, de donde fue una iglesia acá en la Argentina, que también tengo hermosos y cariñosos hermanos para conmigo. Hoy por hoy también tengo hermanos en Palabras sobre el Mundo, por ejemplo, una asociación civil con la cual tengo muchos hermanos queridos con quienes mantengo una comunión. Sin embargo, hemos decidido mantenernos en Cristo únicamente sin pertenecer a ningún tipo de asociación. Imitando a estos colosenses que brindaban el amor a todos los santos sin excepción. No solamente a los que estaban en Colosas, a los colosenses, sino a los de cualquier lugar y que estaban en cualquier lugar. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque ellos promovían a Cristo y eso era lo que producía dignidad en ellos. Cuando vos testificás a Cristo por sobre todo, es lo que produce dignidad o te hace digno de ser llamado cristiano, ¿no? De ser llamado santo, fiel, hermano en Cristo. ¿Me entienden? Predicar a Cristo. El problema es, con este tema de las divisiones, porque vamos a ir de lleno a este tema, porque tenemos que andar dignamente en el cuerpo de Cristo. Esto es el andar digno del cuerpo de Cristo y tenemos que empezar a terminar con las divisiones. Es que cuando yo, en una iglesia local o en alguna denominación de las que nombré, por ejemplo, y de cualquier otra que predican a Cristo, no cualquier pavada, ¿no? Ponen a un más alto nivel esa iglesia o denominación que a Cristo. Ahí es cuando surge el problema. Si yo, por ejemplo, en esta iglesia local la pongo como cabeza y elimino a Cristo, bueno, no soy digno de ser llamado. ¿Entiendes? No soy digno de ser confiable en Cristo. ¿Entienden? Soy un hermano en Cristo. Soy un santo en Cristo, como Pablo se dirigía. Pero fiel en Cristo, bueno, ahí ya estamos hablando de cosas diferentes porque estamos en Cristo. Nosotros promovemos a Cristo y a nadie más por encima de mi iglesia, de mi denominación, de mi religión, de mi todo. ¿Entienden? ¿Y cómo promover a Cristo? Estamos hablando de gente que tenían conducta.
conducta cristiana. Que se mantenían santos, apartados de todas las culturas paganas que estaban a su alrededor. De la idolatría. Cuando vos pones algo por encima de Cristo, sea tu iglesia local, sea tu denominación, vos estás cometiendo idolatría. Totalmente. Si pones a una persona por encima de Cristo, vos estás cometiendo idolatría. Y por ende, no estás amando a Dios, no estoy amando a Dios. Y se terminó. No soy una persona fiel en Cristo. Y si yo promuevo eso en mi iglesia, y mi iglesia acepta eso y promueve, tampoco mi iglesia lo es, o mi denominación. Ahí es cuando los cristianos debemos de estar atentos, ¿entienden? Porque el problema no son las denominaciones o las iglesias locales, o todo. El problema es cuando se comienza a tener idolatría, porque vos podés estar en una denominación porque legalmente está bueno y tener que cumplir con ciertas leyes, ¿sí? Y poder aprovechar ciertas cosas legales para operar en este mundo. Darle curso, no mejor. Pero eso no significa que tu denominación, tu iglesia, esté por encima de Cristo y se promueva eso a un punto tal que sea mayor que Cristo, que la gente prefiera a Cristo. Yo le dije a un hermano que conozco, muy querido, si yo, por ejemplo, testificara a un creyente de allá cerca de ustedes, que están en Palabras sobre el Mundo, y no hay otra reunión cerca, yo directamente lo mando con ustedes porque sé que predican la palabra. Absolutamente. Como lo hice con Norma, por ejemplo. Directamente, porque la reunión del cuerpo de Cristo es vital para el crecimiento de cada uno de los miembros. No porque yo no estoy en Palabras sobre el Mundo, le voy a mandar Palabras sobre el Mundo, o porque no estoy en The Way. No. Es vital el crecimiento si predicamos a Cristo. Y vivir de acuerdo a Cristo. ¿Entienden? Porque acá estamos hablando de una conducta, ¿no? ¿Qué conducta? Esta gente mostraba con su vida lo que era ser cristiano. El cristiano, por ejemplo, hoy por hoy trabaja, no hace huelga, porque cree que se ha de ganar el pan con el sudor de su frente, ¿entienden? Y que depende pura y exclusivamente de Dios. No depende del gobierno que está o que no está. Él no puede estar a favor de un gobierno y en contra del otro. No, él depende de Dios. Y su fuente de abastecimiento siempre va a ser Dios en Cristo en nosotros. Estar en Cristo es lo que provee el abastecimiento al cristiano, al que cree, al que es fiel. Promovemos la familia, claro que sí. Tratamos de ser mejores familias cristianas porque es lo que Dios instituyó y es una de las más grandes comparaciones que Dios hace con el cuerpo de Cristo. El marido debe amar y sustentar a su mujer como Cristo lo hace con la iglesia. Porque somos carne, nuestra carne, y no podemos aborrecer nuestra propia carne, ¿entienden? Y la mujer debe de respetar y velar por su marido como debería ser la iglesia por Cristo, ¿entienden? Esa es la gran comparación con el cuerpo de Cristo. Eso promovemos, que existe un vínculo, ¿entienden? En el matrimonio, en esa unión, ¿entienden? Espiritual, mental y física, en todos los aspectos, entre dos personas que se comprometen al Señor de diferentes sexos. Entre otro tipo de cosas no existe vínculo. Hay un vínculo ficticio y no tenemos miedo de decir esto, por más que muchos tal vez por ahí nos llaman homofóbicos. Nosotros preferimos ser cristianos, ser llamados, somos cristianos, promovemos lo que dice la palabra del Señor, la palabra de Cristo, que viene a ser la palabra de Dios.
¿entienden? Nosotros creemos verdaderamente que aquí, en esta palabra, existe liberación. Hay prosperidad, hay abundancia. Y dentro del marco de lo que Dios pone, hay todo lo que el cristiano necesita y mucho más abundante de lo que pide y entiende, según el poder que actúa en él. Fíjense que estos cristianos, dice acá, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis para a todos los santos, sin excepción, ¿a causa de qué? De la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. La esperanza que está guardada en los cielos es la gran reunión con nuestro Señor. Ahí se termina toda división. Ahí sí que nos reunimos en Cristo. Pero está disponible que empecemos a hacerlo ahora. Ahí vamos a poder gozar plenamente. Pero está disponible que podamos tener comunión unos con otros. Que yo pueda orar por otro, que otro pueda orar por mí. Que yo pueda testificar a gente de ellos, que ellos puedan testificar. En realidad no son gente nuestra, ni de ellos, ni de nadie, es de Dios. ¿Me entendés? Acá nosotros no le robamos a nadie, ni ellos no nos roban a nadie. Esto es de Dios, es de nuestro Señor, la cual Él ganó con su sangre. ¿Me entendés? Acá nosotros cumplimos la función de servir a Cristo. Esa es la verdad. Así que si se ofenden porque vienen para acá, o nosotros nos ofendemos porque van para allá, bueno, estamos mal de la cabeza. El amor no es así. El amor de Dios separa la verdad del error. No es que acepta todo. Ojo al piojo. El amor de Dios hace un corte entre lo que está bien y lo que está mal. No acepta todo. Respeta sí. Fíjate vos que Dios, nuestro Padre, le respeta al adversario, que es el Dios de este mundo. Pudiéndole pegar una patada, Él respeta. Porque es justo. El amor de Dios es justo. Pero Él respeta. El mismo Dios creador de todo, el único que tiene inmortalidad, como dicen los salmos, Él respeta. ¿Cuánto más nosotros? Qué bárbaro. Tremendo. Eso, de esa dignidad nosotros estamos hablando. De una dignidad verdadera, no de la que promueve el mundo, que sí, está bien, sí, déjale, hay que respetar, hay que aceptar lo que él piensa. No. No amás y decir las cosas como son con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, hermano, edifica y separa lo que está bien de lo que está mal. Y nosotros con la palabra, que es la palabra de Cristo, que es nuestro mismo Señor Jesucristo, detenemos las obras del maligno y rompemos y deshacemos la obra del maligno. Porque si no, Él va a seguir haciendo lo que quiere en este mundo. En esta iglesia local, en las denominaciones y en las religiones. Y les digo que la política y la religión es el nido más fuerte que tiene el diablo. Absolutamente. Es la porquería espiritual más grande que existe. Vamos a meternos un poquito más en esto. Está bueno el mate. Dice, a causa de la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Acá comienza la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, dice, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Nosotros, por la gracia de Dios, fuimos capacitados para ser dignos. Por la gracia de Dios. Andar dignamente en un cuerpo, teniendo estas tres grandes cualidades de ser santo,
fieles hermanos en Cristo. Somos hermanos en Cristo. Este libro de Colosenses tiene estas tres cualidades, a diferencia de cualquier otro libro de Romano a Tesalonicenses, que teóricamente está dirigido a la iglesia, que son los libros dirigidos a la iglesia únicos, teóricamente, porque hay más cosas dirigidas a la iglesia que nosotros sabemos hoy. Pero encerrándonos ahí, el único libro que dice fieles también es Efesios. Los demás dice santo y santo y santo, a los santos. Porque vos podés ser santo. ¿Me entendés? No, fiel. Podés ser un hermano en Cristo. Sí, hay. ¿Cuántos hermanos en Cristo Millones. que hay que viven la pepa? Millones. Y eso es que están apartados espiritualmente, sí. Pero fieles, ojo al piojo. Fieles, estábamos hablando de alguien digno de confianza, de alguien fiable, de alguien seguro, creyente, verdadero, que manifiesta eso, ¿entienden? Que transmite eso, que ama sin excepción. Dice, como habéis aprendido de Epafras, dice, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Epafras, fíjense, también era un consiervo amado, un hermano en Cristo fiel, porque le dice amado, ahí comprende todo, ¿no? Un fiel ministro. Esa palabra ministro es diácono, ¿se acuerdan? Sí. ¿Qué es un servidor? Un servidor, uno que hace mandado, fíjense, se mantiene fiel a eso. El diácono. ¿Sí? Mira Uno que vos. hace, un ayudante, un mesero a veces, Mira vos. un ministro o siervo. Un siervo tiene que ver con un discípulo. ¿Se acuerdan? El andar del cuerpo de Cristo tiene que ver con ser discípulo de Cristo. Estos colosenses eran discípulos, por eso eran dignos. ¿Entienden? Por eso eran pistos, como dice. Ese fiel es la palabra pisto, que son dignos de confianza. Transmitían un ejemplo invaluable a la iglesia. Porque ellos habían oído de su fe en Cristo Jesús. ¿Y a qué punto eran discípulos que se dejaban enseñar por este consiervo amado Epafras, que vino de parte de Pablo y Timoteo? Un discípulo es aquel que permite ser enseñado, permite ser redarguido, permite ser corregido. No diga, no, vos no sos de mi iglesia, no, vos no te voy a escuchar. Vos no sos de mi denominación, no, vos no. No, tal vez no lo hacen así, pero acá en tu cabecita, sí. Su casa. ¿Qué me va a venir a decir esto? Tal cual. ¿Qué sabe este de lo que estamos pasando nosotros acá? No era ese el corazón de los colosenses, ¿eh? Qué bárbaro. ¿Me entienden? Qué bárbaro. Fíjense el ejemplo. Qué bárbaro. A ver, ¿dónde me quedé? Epafras, el versículo 7. Quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Dice, claro, el amor es en el Espíritu, porque está tan ligado a Cristo. ¿Se acuerdan? El Consolador de que habló Jesús, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Qué maravilla. El Espíritu de Cristo, que ahora se le dice, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, está ligado a Cristo. Está ligado. Fíjense que en el cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza y todos fuimos bautizados en un cuerpo. Ese don está en el cuerpo de Cristo, ligado a la cabeza. Tan ligado a Cristo como ligado a Dios por medio de Cristo. Bueno, a Dios indiscutiblemente está ligado porque de Él provino todo, ¿no? Es algo tremendo. Y del amor en el Espíritu, de vuestro amor en el Espíritu, era algo que realmente se manifestaba, ¿entienden? El amor de Dios se manifiesta y cuando se manifiesta, como dice, lleva fruto. Lleva fruto. Siempre lleva fruto. Y todo lo que produce fruto tiene un alimento nutritivo a esa iglesia.
Así recibió Colosa a este consiervo amado, Epafra, porque sabía que venía un alimento nutritivo. Y así también recibió Epafra, porque le declaró, dice, de vuestro amor en el Espíritu a ellos. ¿Entienden? Fue y le contó, fue el mandadero el que le dijo, vos sabés que allá se mueven en Cristo y no macana. Qué maravilla. Allá realmente hablan más fuerte los hechos que las palabras. Eso es lo que es ser diácono, ¿no? Un servidor, un consiervo. Y uno agranda tanto a veces. Versículo 9. Por lo cual, acá vamos a entrar poco a poco, también nosotros desde el día que lo vimos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Fíjense qué tremendo. No me necesita a mí la iglesia para ser lleno del conocimiento espiritual. Ya tiene el don que toma de Jesucristo, pero yo puedo orar para que ese conocimiento espiritual vaya, que corra en ello. No necesita a una denominación o a otra denominación, ¿no? Fíjense qué tremendo. La única cabeza es Cristo. El Espíritu toma de Cristo y reparte en la iglesia. Así se mueve. Y eso que toma de Cristo es la voluntad de Dios. Es la palabra de Dios. Y si nosotros decimos que amamos a Dios, porque guardamos su mandamiento, bueno, esto debe hacerse manifiesto. Porque si no, nosotros no estamos amando a Dios. Estamos hablando al cohete. Estamos hablando al cohete. ¿Entienden? Estamos haciendo cosas que no corresponden. No necesito yo transmitir esto, siendo que el Espíritu transmite. Yo debo y debemos transmitir el Evangelio verdadero, como dice ahí. Porque a través del Evangelio verdadero la gente aprende a creer, aprende a vivir y aprende a amar y recibe información. Sanada, liberada. El Señor guía, el Señor es cabeza y el Señor se manifiesta en la vida de cada uno, porque para eso fue puesto por cabeza. Cabeza significa que tiene la capacidad dada por Dios de hacer esto. Realmente es capaz de parte de Dios. Yo no soy capaz de llevar eso, pero sí soy capaz de transmitir lo que Él, el mensaje que Él va a llevar a los corazones de cada creyente, de llevarlo a Cristo y que comuniquen, que tengan comunión con Cristo, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Tremendo versículo. Otra vez vemos que andar dignamente. Entonces, hubieron grandes maestros en nuestra vida, en la vida de muchos, que nos enseñaron muchas cosas buenas. Y una de las cosas que nos enseñaron que para a veces entender algo que es bueno, nosotros debemos de ver lo que está mal o es contrario a eso que es bueno. O sea, ¿qué es ser indigno? Si vamos a hablar. Porque dice, para que andéis como es digno del Señor. ¿Qué es ser indigno? Estamos hablando de testificar a Cristo. Indigno es No hacerlo. testificar, por ejemplo, a los santos católicos. Vamos a hablar bien y claro. Orar a la Virgen María, por ejemplo, que le dicen Virgen. La Madre de Dios. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, a su Hijo. Su Hijo no es Dios. María fue la madre de su Hijo. Es una blasfemia, una inmundicia decir la madre de Dios. Espiritualmente hablando.
A Dios le ofende totalmente. Si vos querés agradar a Dios y al Señor, más vale que deje de decir esas cosas. Porque eso sí que es malo e idólatra a Dios. Eso es una porquería espiritual. Vamos a hablar bien a los criollos. Porque no hay ningún registro bíblico que los cristianos hayan hecho eso. Si vos crees que la palabra de Dios es la voluntad de Dios, que la palabra respirada de Dios, mostrame en la Biblia donde los cristianos lograron a otro que no sea Dios o nuestro Señor Jesucristo. No existe eso en la Biblia. Es una mentira. Y cuando dice ir y hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, son palabras agregadas a los textos, porque si vos no estás después en el andar de los apóstoles y discípulos, bautizaron en el nombre de Jesús. Nunca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Solamente que la cultura trinitaria, que te voy a decir bien, nació con Constantino en el siglo III, que impuso la Trinidad y obligó, porque si no le mataban, hace más de 1700 años, transmitieron eso. Es una mentira y un engaño al diablo. Te quiero decir bien eso para que vayas sabiendo, y está todo en Google. Hoy tenemos la bendición de poder ver esta cosa. Antes no mentía totalmente. Me acuerdo que nosotros íbamos a una misa, por ejemplo, porque la mayoría nacimos católicos, no sabíamos ni qué eso era, y la misa se daba en latín y vos tenías que decir amén y no entendían nada de lo que decían. Igual de que no diga amén. Hoy, gracias a Dios, está la parte de informática, que ha avanzado, que vos a un clic está de saber todas estas cosas. Si no me crees a mí, o si no crees la palabra, lee la historia nomás, como Constantino hizo eso. Hoy comienza todo conmigo y termina todo conmigo, dijo Constantino. Yo soy la cabeza y eliminó a Cristo. Trajo todas las culturas paganas, le cambió los nombres a todos los dioses paganos y le puso el nombre Isis, la madre de Osiris creo, y Seminiari, la madre de Tamuz, que venían embarazadas por dioses, le puso María y el niño Jesús. Así, le cambió nomás. Jesucristo nació el 11 de septiembre, 24 de diciembre nacieron teóricamente todos estos dioses paganos, donde se festeja la Navidad pagana, diabólica, que no tiene nada que ver con el cristianismo. Así que verdaderamente esto, por ejemplo, es algo indigno del Señor. Otra cosa indigna, el diezmo. Vamos a hablar bien del diezmo. La palabra te enseña, bueno, sí, el diezmo apareció antes de la ley de Moisés. Pero en la ley de Moisés, Deuteronomio dice, indefectiblemente diezmarás. Lo metió en la ley. Malaquías te dice, maldito soy con maldición todos vosotros, porque me habéis robado. ¿En qué te hemos robado? En vuestro diezmo y ofrenda. ¿Por qué? Porque ya era parte de la ley. Y Gálatas dice que nos liberó de esa maldición que maldijo Malaquías de la ley. El diezmo se aprovechan los atorrantes, es algo indigno del Señor. Vamos a hablar bien y claro, el diezmo es una porquería espiritual. Ahora la ofrenda es algo que vos das de corazón, voluntario, por agradecimiento a Dios. Porque ¿acaso podrá el hombre dar algo a Dios? Pues del recibido de tu mano te damos. ¿Eh? Vos llegás a darte cuenta que todo lo que sos, todo lo que hiciste, todo lo que lograste es siempre gracias a Dios en Cristo. Y en ese agradecimiento das de corazón, y no necesariamente siempre tiene que ser dinero, porque podés dar de tu tiempo, podés dar.
Y tampoco tiene que dar al líder o dar a un hermano necesitado, ¿entendés? Generalmente ellos le daban a los líderes, porque en esa época los líderes eran honestos y repartían a los hermanos que tenían necesidad. Y para el movimiento de la Y palabra. veían. Y claro, sí, para el movimiento de la palabra, aunque hoy no se necesita mucho, con una computadorita, un celular así como yo tengo, y un micrófono, vos podés transmitir la palabra, enseñar la palabra, y de lujo no necesitas alquilar nada, pagar alquiler, pagar la luz, pagar el agua, no necesitas silla para atender a la gente, o compartimos un mate cada cual en su casa, y la verdad que chocho estamos bendecidos, gozosos en el Señor, y llega hasta los últimos en la tierra. Absolutamente. Porque tenemos este gran beneficio de la informática. ¿Entienden? Si ya vamos por 40 minutos, estoy copado acá. Dice, fortalecidos con poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Claro, cuando vos andás en Cristo dignamente, en la iglesia anda fortalecida con poder. Realmente se va a empezar a manifestar el poder de Dios automáticamente. La gente se va a energizar, va a querer creer, va a querer seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros mira al otro como superiores a uno mismo. ¿Entiendes? Como miraba a Cristo. Cada uno ve el Cristo del otro, el valor que tiene esa persona, entonces le quiere servir, porque ve al Cristo, bueno, ahí está mi hermano Cristo, yo le voy a servir, como decía esto, Pablo y Timoteo mandaron a Pablo a servirle a estos hermanos en Cristo, santos y fieles, vamos a servirle a esto porque ellos son el Cristo mayor que nosotros, vamos a servirle, vamos a atenderle, vamos a tratar de darle algo para que ellos sigan avanzando, sigan mostrando y nos sigan enseñando a nosotros. ¿Entienden? ¿Qué importa si están en Colosas, si están en Nehuay, si están en... Ellos están mostrando realmente lo que es el amor de Dios en Cristo Jesús. Entonces tienen potencia, como dice acá, de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, que tanto hace falta. Necesitamos paciencia para resistir. Necesitamos paciencia para resistir. Para ello es necesario el amor, para eso es necesario andar dignamente en Cristo. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos, fíjense, para participar de la herencia de los santos en luz. Nos hizo aptos, Dios nos hizo aptos. Quiero, fíjate ahí si podés leer 1 Corintios 1, versículo 30. A ver. ¿Cómo dice? Si no es el siguiente. Más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha dado, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justificación, santificación y redención. ¿Vieron? Por él estamos nosotros en Cristo. ¿Por quién? Por Dios. Más por él estáis vosotros en Cristo. Dios nos puso en Cristo Jesús. Por Dios estamos nosotros en Cristo Jesús. Y nos ha sido hecho sabiduría, justificación y santificación y redención. Recibimos todo en Cristo nosotros. No podés eliminar a Cristo si es que vas a estar en comunión con Dios. Porque por Dios te puso en Cristo, Dios me puso en Cristo. Me puso antes que en la iglesia de Posada, en la iglesia local, antes que en Nehuay, antes que en Palabras sobre el Mundo, antes que en Cristo. Sacrificó a su Hijo para que estemos en Cristo. Y estos colosenses la tenían bien clara porque sabían que en el retorno no va a existir la iglesia local, no va a existir de Nehuay, Palabras,
va a existir en Cristo y por eso ellos ya se unían. ¿Entienden? Y manifestaban así el amor de Dios. Esto es algo tremendo. El cual nos ha librado Dios de la potestad de las tinieblas, versículo 13, y trasladado al reino de su amado Hijo. Nos libró totalmente de las consecuencias del pecado y de la ira venidera, del Apocalipsis, como que dice, la iglesia de Cristo va a ser arrebatada por el mismo Señor Jesucristo y acá va a quedar el Apocalipsis, mi hermano. Es la oportunidad para que los que están escuchando nuestro crean en el Señor y sean salvos y se unan a caminar dignamente en Cristo con nosotros. Sea donde sea que estén. Porque cuando nuestro Señor retorne, y va a retornar, el Apocalipsis va a comenzar acá, después que su iglesia sea arrebatada. Y ahí sí va a ser duro. Nosotros estamos en la gracia, pero ahí va a comenzar el gran despertar diabólico, como quien dice. Ahí va a ser duro para los que quieran creer. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Nos redimió de una, eso es lo que significa redimir una vez y para siempre. Después nosotros pecamos, pero no dejamos de ser hijos. Como mi hijo no deja de ser mi hijo cuando comete una falta. No pierde esa Filiación. Claro, no pierde esa filiación. ¿Me entienden? Ya nosotros no perdemos más el ser hecho hijo de Dios. Vamos a ser arrebatados en la iglesia de Cristo. ¿Me entienden? Pero bueno, lo que perdemos es la comunión. Y podemos llegar a andar indignamente del Señor. Y eso es malo, mi hermano, en esta vida, porque todo lo que el hombre sembrar, eso también se hará. Así es. Y vos empezás a cosechar lo que sembraste. Y si negaste a Dios, el adversario te hace acá, como decimos nosotros. Más si sos un hijo de Dios, no va a tener piedad. No va a tener piedad. Si vos pensás que va a tener piedad, está equivocado. Está equivocado. Y no digo para que tenga miedo, sino para que respete. Exactamente. Para que tenga un respaldo. Es que nosotros, te guste o no te guste, estamos en una lucha. Y no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra los principados, contra las huestes espirituales de la maldad en las regiones celestes. Y por ello tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. En ese espíritu que está altamente ligado a Él. Y así a Dios por medio de Él. Por eso debemos tratar de andar dignamente del Señor, de tratar de no hacer acepción de personas, como hacían en estos colosenses, a todos amaban por igual, estén o no estén en Colosenses, participen o no participen con ellos mostraban el amor de Dios. A veces no era lindo, ¿viste? Porque el amor separa la verdad del error. No es como el amor del mundo que, y todo. Esa amistad social, no importa, con tal de que siga viniendo, no le hable muy duro porque él está bien mal. ¿Entendés? Él está, no le vaya, no, porque si no, pierde el tiempo. Entonces, no, mi hermano, la abundancia, ¿sabe por qué viene? Por medio de Cristo, no por medio del tiempo. Tal cual. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Él fue el precio bendito que pagó Dios por nosotros. Y con Él vino la abundancia, la liberación, la prosperidad, la sanidad, la estabilidad y todo, y mucho más abundante de lo que uno pide o entiende. Con Él viene todo. Y cuando vos haces algo, después lo haces gracias a Dios. Y cuando te mueves dignamente, es porque por la gracia de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, uno lo puede hacer. Cerramos, mi hermano, con una oración. ¿Querés orar, Lucía? Sí, claro. Padre amado y bendito,
Te damos toda la gloria, la honra y la alabanza y a tu amado Hijo, nuestro único Señor y Salvador, Jesucristo. Gracias por el privilegio que tenemos, Padre, de conocerte, de que nos conozcas, de conocer la verdad tremenda y maravillosa de tu palabra. Gracias por el privilegio de que ella nos guíe, nos muestre, nos enseñe, nos redarguya, y por tener la humildad y la dignidad, Padre, de aceptarlo como porque viene de vos. Te damos gracias por todos los que estamos presentes, por nuestros seres queridos, por todos nuestros hermanos en Cristo que no han podido venir, y por el regreso a nuestros hogares. En el poderoso y maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.